se nos da la secuencia de que un sub n es igual a n al cuarto dividido por n al sexto. Se nos pide que determinemos si la secuencia está limitada o no, determina si la secuencia es monotónica o no, y finalmente, determine si la secuencia converge o diverge, y si la secuencia sí converge, determine el valor al que converge. Mirando nuestra fórmula para una sub n, podemos simplificar esto, observar cómo las bases son las mismas, y estamos dividiendo, para restar los exponentes. Entonces podemos escribir un sub n, como un sub n es igual n a la potencia de 4 menos 6, que serían 2 negativos, usando exponentes positivos sería igual a 1 dividido por n al segundo. Entonces usaremos esta fórmula para responder nuestras preguntas. Para determinar si una secuencia está limitada o no, revisemos la definición de una secuencia limitada. Una secuencia está limitada si tiene un límite superior y un límite inferior. Es decir, todos los términos de una secuencia limitada están entre o son iguales al límite superior y al límite inferior. Mirando el gráfico de estas dos secuencias aquí, observe cómo el límite superior sería a, ya que el valor de los términos en la secuencia son todos menores o iguales a, y sería el límite inferior, ya que todos los valores de los términos en la secuencia son mayores o iguales a b. Entonces, para que nuestra secuencia esté limitada, tiene que tener un límite superior y un límite inferior. Así que echemos un vistazo a los primeros términos de nuestra secuencia. Note un sub 1. Sería 1 dividido por un cuadrado, que sería solo 1, un sub 2, el segundo término sería 1 dividido por 2 al cuadrado o 1 4, y el tercer término, un sub 3, sería igual a 1 dividido por 3 al cuadrado, o 1 9, y así sucesivamente. Entonces observe cómo el valor más grande de la secuencia sería positivo, de modo que está limitado por 1 positivo, y a medida que aumenta, observe cómo el denominador aumenta sin límite, pero el numerador permanece en 1, por lo que los valores de las fracciones se acercan a 0, por lo que podemos decir que está acotado a continuación por 0. También podríamos decir que está delimitado a continuación por un número negativo, si eso es más fácil. Debido a que tiene un límite superior y un límite inferior, decimos que la secuencia está limitada. Una buena manera de visualizar esto es graficar la secuencia, lo que he hecho aquí, y observar cómo podemos ver que la secuencia está limitada por una positiva aquí. Porque todos los valores son menores o iguales a 1, y también está limitado a continuación por 0. Estos valores nunca llegan a 0, porque recuerde que tenemos un numerador de 1 cuando simplificamos nuestra regla de secuencia, donde es igual a 1 dividido por n al cuadrado. Ahora, para la segunda pregunta, queremos determinar si la secuencia es monotónica o no monotónica. Una secuencia es monotónica si siempre aumenta o siempre disminuye. Aquí hay un ejemplo de dos secuencias que están aumentando monotónicamente, donde una secuencia monotónicamente creciente es una secuencia en la que cada término es mayor o igual que el término anterior. También podemos tener una secuencia monotónicamente decreciente en la que cada término es menor o igual que el término anterior. ¿Qué es lo que tenemos? Podemos ver a medida que aumenta, los términos se hacen cada vez más pequeños, y también podemos ver esto gráficamente. Observe que cada término es menor o igual que el término anterior. Entonces tenemos una secuencia monotónica. Ahora, la última pregunta que se nos pide es determinar si la secuencia converge o diverge, y si la secuencia sí converge, determine el valor al que converge. Bueno, hay un teorema que dice cada secuencia monotónica delimitada convergerá, pero más formalmente decimos, si una sub n es igual a f de n y el límite cuando x se aproxima al infinito de f de x es igual a L, entonces la secuencia converge a L, y el límite de la secuencia es L. Entonces, las secuencias que tienen límites convergen, y convergerían a L, y la secuencia que no tiene límites divergen. Entonces, usando nuestra fórmula simplificada, podríamos dejar que nuestra función f de x sea igual a 1 dividido por x al cuadrado. Si tomamos el límite cuando x se acerca al infinito de f de x, que es 1 dividido por x al cuadrado. Observe cómo esta fracción se acerca a 0 cuando x se acerca al infinito, o cuando el denominador aumenta sin límite. Entonces, si este límite es igual a 0, entonces el límite
Cuando n se acerca al infinito de un sub, o 1 dividido por n al cuadrado también es 0, por lo que podemos decir que la secuencia converge. Y converge a 0. Si miramos el gráfico una vez más, podemos ver fácilmente que el valor de estos términos se acerca al eje X, y por lo tanto se estarían acercando a 0. Lo que sí dijimos fue un límite inferior de la secuencia. Espero que hayas encontrado esto útil.